Buenos días para todos, espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la identificación de peligros y la valoración de riesgos, ¿sí? Porque es importante este tema para poder mirar en mi entorno, en mi trabajo, a qué peligros estoy expuesto y de qué manera puedo evitar que se materialicen en un accidente de trabajo o en una enfermedad laboral. Bueno, para iniciar la capacitación vamos a empezar con la definición de algunos conceptos clave. El primero es peligro. Entonces decimos que peligro es cualquier situación o característica capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. Entonces es cualquier condición que nosotros encontremos y que nos puede ocasionar un daño. Acá hay una pregunta de reflexión y es ¿qué peligros hay en nuestro trabajo? Entonces acá pueden tomarse de pronto unos momenticos, pausar la presentación y analizar en su trabajo a qué peligros están expuestos. ¿Listo? Acá tenemos un caso práctico, dice describir cuál es el peligro en las siguientes imágenes. Entonces, digamos acá el primer peligro donde está la chica es la manipulación de cargas. ¿Sí? Hay una caja pues que es demasiado pesada y vemos que ella la está levantando. En la siguiente imagen vemos que es una personita que está subiéndose a unas escaleras con una mano porque la otra pues la tiene ocupada con la caja. Entonces acá el peligro como tal es estar trabajando en alturas. Y acá el peligro es eléctrico, ¿sí? Está manipulando pues una máquina y está exponiéndose a este peligro. Entonces ya sabemos que el peligro es la situación que se presenta, ¿sí? Que me puede generar a mí un daño. Ahora, ¿qué es el riesgo? Entonces cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad de que un peligro se materialice y que nos pueda generar a nosotros un accidente de trabajo. Entonces acá siempre se trata como de calificar dos cositas puntuales y es qué tan grave puede ser y con qué frecuencia puede ocurrir. Por ejemplo, una caída de alturas, ¿sí? Por la experiencia que nosotros tenemos, sabemos que no es muy frecuente, pues en diamante, sabemos que no es frecuente que cuando personas están trabajando en altura se caigan, no es frecuente. Sin embargo, cuando analizamos la otra pregunta y es qué tan grave puede ser muy grave, ¿cierto? Puede ser un accidente grave e incluso un accidente mortal. Entonces, una cosa es la frecuencia, que es cada cuánto pasa, y otro temita es el tema de la gravedad cuando ocurra. Entonces, trabajo en alturas, no es frecuente que se caigan, pero en caso de que alguien se caiga sería muy grave. Las caídas a nivel, que es pues sobre el piso, acá sí es muy frecuente que suceda, sin embargo acá la gravedad no sería tan alta como cuando es en alturas. En esta imagen de abajo nos muestran diferentes situaciones con el fin de identificar los peligros. ¿Qué peligro se evidencia? Mala manipulación de cargas, hay cajas por todas partes, lo que provoca que puedan haber caídas, hay cableado en varias áreas, por allá se ve acá como un montacargas que está en medio de la sala, esto puede generar pues golpes. Acá tenemos otra imagen donde vemos que se está trabajando, bueno, primero hay muchas herramientas en el piso, hay bolsos, todo esto genera caídas a nivel, el piso está en mal estado, también genera caídas a nivel, hay basura, hay personas que están sobre los escritorios, por allá se ve una montaña de libros, lo cual puede generar atrapamientos en caso de que se caigan, hay personas que están sentándose de una manera incorrecta y se pueden ir hacia atrás. Esos son los peligros, ¿listo? ¿Qué es importante acá en cuanto a los peligros y los riesgos? Nosotros identificamos el peligro. Entonces llegamos al mantenimiento e identificamos que hay un cable en el piso. Ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? Que una persona se caiga, ¿sí? Entonces, después de tener identificado el peligro y valorado el riesgo, lo que hacemos son emitir unos controles para evitar que ese accidente se materialice. ¿Listo? Cuando hablamos de controles, los enfocamos en una de estas tres partes. En la fuente, ¿qué es en la fuente? Directamente
directamente con el peligro. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, si el cable está en el piso y yo voy a intervenir directamente en la fuente, es ir y retirar el cable. Ahí ya hice una intervención directamente en la fuente y eliminé el peligro. En el medio, listo, el cable está ahí y yo no lo puedo quitar porque no tenemos otra manera, sino que tiene que estar ahí. Entonces voy a hacer una intervención en el medio. ¿Qué es en el medio? Listo, no voy a quitar el cable, pero entonces voy a señalizar alrededor del cable para que las personas identifiquen pues que ahí está el cable. Listo. Y la otra método de control se aplica en el individuo. Cuando hablamos del individuo es ya irnos a la persona y decirle: en tal área tenemos un cable que está en el piso, por favor pase con precaución, no pase corriendo, no pase con cajas que le obstaculicen ver el cable. Entonces esos son los tipos de controles que se pueden aplicar. Para hacer una identificación de peligros, dice que es un proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la vez permite definir sus características. Entonces tenemos que saber que hay diferentes tipos de peligros. En este caso vamos a hablar de 5. Está el peligro físico, el químico, el psicosocial, el ergonómico y el biológico. Vamos a ver cada uno de estos peligros. Bueno, cuando hablamos de peligros físicos, hablamos eléctrico, ruido, vibración, temperaturas extremas y radiación. En nuestro quehacer diario con Diamante, ¿a cuáles estamos expuestos? Bueno, si estamos en un sector industrial, sería al ruido. Si estamos de pronto haciendo hidrolavado o utilizando máquinas para hacer tratamiento de pisos, pues nos exponemos a la vibración. ¿Listo? Eléctrico, nosotros no tendríamos por qué estar expuestos porque nosotros no hacemos temas de electricidad, a no ser que sea un operario todero y que dentro de sus funciones esté realizar esta labor. Cuando hablamos de peligro químico, acá se habla de varios tipos. Está el polvo, humos, líquidos, niebla y gases y vapores. Bueno, acá nosotros como operarios de Diamante sí estamos expuestos a este riesgo. Cuando hablamos de líquidos, acá hacemos mención a los insumos de aseo. A pesar de que ninguno de los insumos de aseo está catalogado como una sustancia química altamente nociva, sí debemos de tener unos cuidados con cada uno de estos insumos, más que todo cuando están en su estado puro, que no han sido pues diluidos. Cuando hablamos de polvo, puede ser incluso el polvo que a veces sale del barrido. Hay áreas que están, digamos, muy a la intemperie y cuando se barre hay mucho material particulado. Entonces este polvo hace parte de un peligro químico. Gases y vapores, los compañeros que hacen trabajos en espacios confinados, que al ingresar al tanque pues pueden estar expuestos a ciertas sustancias tóxicas que hay dentro del tanque. Bueno, tenemos otro peligro que es el biológico. Entre estos están virus, bacterias, hongos, vectores y parásitos. Estamos expuestos todo el tiempo, desde sector residencial hasta sector salud. Muchas veces tendemos a pensar que solamente las personas del sector salud están expuestas a este riesgo, pero no es así. El solo hecho de recolectar las basuras, de lavar los baños, de hacer desinfecciones, estamos expuestos a este riesgo. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de peligros ergonómicos, está todo el tema de manipulación de cargas, de posturas forzadas, movimientos repetitivos, aplicación de fuerzas, empuje y tracción de cargas. Como Diamante, ¿de qué manera nos exponemos a este tipo de peligro? Cuando debemos manipular una carga y la hacemos de manera incorrecta, cuando tengo movimientos repetitivos y no realizo pausas activas. Y acá la importancia de siempre sacar ese espacio para hacer las pausas activas y activar los músculos. Y tenemos otro tipo de peligro que es el peligro psicosocial. Este se da por sobrecarga en el trabajo, cuando hay acoso laboral y cuando dentro del trabajo tenemos conductas de hostilidad o agresivas. Entonces acá es muy importante siempre hablar de una manera correcta. Si de pronto yo soy operario líder o soy coordinador, saberme dirigir muy bien a mis compañeros. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo. El peligro que es inadecuada protección de careta al soldar. Como podemos ver en la imagen de arriba, la personita no tiene una protección para su rostro, sino que tiene como un periódico. Entonces el peligro es inadecuada protección de careta, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Que haya contacto con partículas calientes.
Ese es el riesgo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que tenga una quemadura en su rostro. ¿Listo? Entonces acá podemos ver muy bien la diferencia entre peligro y riesgo. Les repito, el peligro es la situación a la que yo me expongo. En este caso, inadecuada protección. Y el riesgo es lo que a mí me puede pasar por tener esa exposición a ese peligro, que en este caso es un contacto con partículas calientes. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que me voy a quemar. Acá tenemos otro ejemplo. Peligro, máquina sin guarda de seguridad. ¿Sí? El solo hecho de que una máquina esté sin guarda de seguridad ya genera para nosotros un peligro. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que esta máquina, al no tener guarda, atrape una de mis partes. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Que me corte. ¿Qué otra consecuencia? Que me ampute la mano. ¿Sí? Estas son las consecuencias que se dan por este peligro. Acá hacemos una tablita donde relacionamos peligros, riesgos y consecuencias. El peligro, ruido, ya dijimos que era un peligro físico, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo del ruido? Pues que yo voy a estar sobreexpuesto a este. ¿Y cuál es la consecuencia? Hipocausia auditiva por ruido o que me quede pues sordo, que empiece a perder este sentido. Otro peligro, máquina sin protección. ¿Cuál es el riesgo? Que haya un atrapamiento y cuál es la consecuencia? Que haya una herida o una amputación. Peligro, piso resbaloso con agua. Ese ya es el peligro, ¿sí? Un piso resbaloso, un piso que tenga aceite, un piso que la baldosa esté quebrada. Este es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? Una caída a nivel, ¿sí? Que yo me enrede, que me deslice y me caiga. Ese es el riesgo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué me puede pasar a mí cuando me caigo? Una contusión, un esguince, una fisura, una fractura. Sí, esa es la consecuencia. Peligro, polvo. Como tal, ese es el peligro, sea un polvo químico, sea un polvo producto de barrido, ese es el peligro como tal. ¿Cuál es el riesgo? Una sobreexposición a ese polvo. ¿Y qué me puede ocasionar? Acá sería enfermedades respiratorias. Bueno, entonces después de que nosotros tenemos identificado el peligro, lo que hacemos es evaluar el riesgo. ¿De qué manera evalúo el riesgo? Listo, ya sé que el cable está en el piso, listo, ya tengo claro cuál es el peligro. Vamos a evaluar el riesgo. ¿Y cómo lo evalúo? Como les decía ahorita, teniendo en cuenta la frecuencia y la severidad. Entonces, evaluación de riesgos. Es el proceso posterior a la identificación de peligros que me permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que se deben adoptar. Entonces, cuando se hace esta evaluación del riesgo, siempre se valora dependiendo de su frecuencia y de su severidad en tres. Hay un riesgo bajo, hay un riesgo medio o hay un riesgo alto. Y dependiendo de esta calificación, yo tengo que emitir unos controles. Cuando el riesgo es bajo, los controles pueden dar espera. Se identifica el peligro y puede empezar a implementar los controles. Cuando la valoración me da que el riesgo es alto, lo que hago es inmediatamente hacer el plan de acción y notificar a las personas involucradas. Y cuando el peligro me da alto, yo tengo que suspender totalmente la actividad, porque el hecho de que sea o de que esté catalogado en un riesgo alto quiere decir que me puede llevar a un accidente grave, incluso a la muerte. Entonces, en este caso debo intervenir de inmediato y parar la actividad. Bueno, acá están los criterios de evaluación. Como les decía ahorita, es la probabilidad. Posibilidad de que ocurra un evento o resultado. ¿Con qué frecuencia sucede? No, las personas que trabajan en alturas, en diamante, no hay frecuencia, ¿sí? Es decir, casi nunca se caen de alturas. Ese es un primer criterio, ¿cierto? La probabilidad es baja, listo. Pero ahora me pregunta sobre la severidad. ¿Qué tan severo puede ser? No, una caída en alturas no son frecuentes, pero cuando ocurra puede ser grave. Entonces acá ya me dio un riesgo alto. Otro ejemplo, el piso mojado, ¿sí? El piso mojado y las personas se caen a nivel. ¿Qué tan frecuente pasa en diamante? Mucho. Las personas se caen mucho a nivel, entonces listo, hay frecuencia. Ahora, ¿qué tan grave puede ser? Bueno, hemos tenido esguinces, hemos tenido contusiones, pero no ha pasado a mayores. Entonces listo, acá me dio otro nivel de riesgo. Tengo que tener en cuenta, son las dos, frecuencia y severidad.
Bueno, y acá ya tenemos como la evaluación de la significancia. Entonces, ¿qué dice? Una vez realizada la evaluación, probabilidad versus severidad, basadas en las diferentes combinaciones entre estas, darán como resultado los valores indicados, donde el riesgo es evaluado y clasificado considerando que cuando resulte crítico es calificable como riesgo significativo. Acá tenemos una ilustración que nos muestra muy bien el tema del peligro. ¿Cuál es el peligro en este caso? El león, ¿sí? Ese es el peligro. En la parte de abajo vemos dos imágenes, una donde está el león al lado de la personita y no hay ni una reja. Acá hay un alto riesgo, ¿sí? Porque no hay ninguna medida de protección que evite que el animal me ataque. En la segunda imagen ya vemos que el león está tras una reja. Entonces acá sigue siendo el mismo peligro, ¿sí? Que es el león, pero yo ya emití unos controles y ya mitigué el riesgo. Por lo tanto, el riesgo pasó de ser un riesgo alto a ser un riesgo bajo. ¿Por qué? El peligro sigue siendo el mismo, que es el león, ¿cierto? El león no es que sea más manso o que esté más chiquito, no. El peligro es exactamente el mismo. ¿Qué cambió? Que yo ejercí unos controles para mitigar ese riesgo y ahora el riesgo es bajo. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta que el peligro siempre va a estar, siempre, siempre. O sea, si yo les digo a ustedes, no, yo como líder de seguridad y salud voy a hacer que en esta empresa hayan 0 peligros, les estoy mintiendo, porque el solo hecho de bajar las escaleras ya es un peligro. El solo hecho de manipular los insumos de aseo ya es un peligro. El solo hecho de desplazarnos desde las casas hasta la oficina o el lugar de trabajo ya representa un peligro. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Evitar que ese peligro se materialice. ¿Cómo? Ejecutando pues unos controles. Esta pirámide que ustedes ven acá es la pirámide de controles. Y ella debería de llevarse a cabo en el orden en que aparece ahí. Cuando yo identifique un peligro, lo primero que yo debo de considerar es la opción de eliminar el peligro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en una empresa hay demasiado ruido, entonces la primera opción que yo tengo que contemplar es voy a eliminar el ruido. Listo, pero entonces ya me doy cuenta que no es posible eliminarlo porque el ruido es emitido por unas máquinas que sí o sí tienen que operar. Entonces, listo, no lo pude eliminar. Sigo bajando, bueno, me encuentro sustitución. Hay manera de que yo pueda sustituir esas máquinas por otras máquinas que disminuyan el ruido. Ah, que sí, listo, ahí ya quedó controlado el ruido, ¿cierto? No es posible porque esas máquinas no tienen cómo reemplazarse, tienen que ser esas, listo. Ya no pueden ni eliminarlas ni sustituirlas. Me voy a ir a unos controles de ingeniería. Bueno, ¿hay alguna manera de yo aislar ese lugar, ¿sí? Para que el lugar no se esparza por toda la planta, sino que sea concentrado. Sí, podemos crear unas celdas, de esa manera se aísla el ruido, listo. Ahí ya quedaría controlado. Pero digamos, no es posible poner unas placas, no es posible aislar el ruido. Listo, yo sigo bajando. Me encuentro con controles administrativos. Bueno, no lo pueden ni eliminar, ni sustituir, ni hacer controles de ingeniería. Voy a hacer unos controles administrativos. Listo, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, la persona que va a estar operando la máquina no va a ser una sola persona todo el turno, sino que por controles administrativos la voy a rotar cada 2 horas con otra persona para que el tiempo de exposición baje. Listo, se puede hacer. ¿Qué más voy a hacer? La voy a capacitar, ¿sí? La voy a entrenar para que opere correctamente la máquina. Esos son controles administrativos. Y como última opción están los equipos de protección personal. ¿Por qué están de última opción? Porque lo ideal es siempre eliminar el riesgo, sustituirlo o ejercer controles. En caso de que ninguna de estas se pueda, listo, no pude controlar el peligro, sigue estando ahí, pero entonces yo le voy a dar a usted unos EPP para que se cuide contra ese peligro. Listo, de esta manera yo ya estoy disminuyendo la probabilidad de que se vean expuestos o tengan un riesgo producto de este peligro. Bueno, esa era pues como la presentación que les quería mostrar acerca de la identificación del peligro y el control de riesgo. Espero que les haya quedado muy claro y recordarles una vez más, el peligro siempre va a estar. ¿Qué es lo importante? Yo identificarlo. Por ejemplo, la escalera. La escalera siempre va a estar. Yo no puedo llegar, digamos, a un mantenimiento a decirle al cliente, no,
necesito que me quite las escaleras y que me ponga ascensores porque es un peligro para mi operario. Pues eso no va a pasar, ¿cierto? Pero entonces ya lo tenemos identificado y vamos a valorar el riesgo. Entonces acá ya están los controles, por ejemplo el instructivo de subir y bajar escaleras de manera correcta. Yo no bajo corriendo, yo no bajo mirando el celular, no bajo con las dos manos ocupadas, ¿sí? Tenemos que mirar de qué manera contrarrestamos ese peligro que ya existe, ¿listo? Acá que es muy importante también hacer el reporte, ¿sí? Cuando ustedes dentro del mantenimiento identifican una situación de peligro, no solamente es como decir, ve, allí está mojado, voy a tener más precaución cuando yo vuelva a pasar y no decir nada. No, yo tengo que actuar pensando siempre en las demás personas. Ve, allí está mojado, voy a traer un aviso de precaución, voy a notificar, hay una gotera o porque está mojado, ¿sí? De esa manera evitamos pues siempre que esos peligros se nos materialicen en riesgos. Nada, espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda que tenga, por favor, de una me escriben. Listo, que tengan un feliz día.